Continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba yo hace tan solo un ratito. Cerramos el ciclo que hemos estado analizando en los últimos días en torno a esas conclusiones presentadas en torno a la Comisión de Investigación Abierta al Hospital Universitario de Burgos, turno del Partido Socialista, turno de Luis Briones. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más, Luis, para hablar de un tema del que hemos hablado ya en muchas otras ocasiones a lo largo de estos últimos 2 años. Sobre la mesa en diferentes momentos hemos ido analizando y sopesando el momento en el que se encontraba esta comisión. Y bueno, pues teniendo en cuenta que queda ese último paso, ese último trámite, ¿no?, que es el de ver si se puede llegar a un entendimiento o no entre todos sus integrantes, sobre la mesa ya tenemos las conclusiones que en este caso ha elaborado la oposición de forma conjunta. El Partido Popular se ha desmarcado de esas conclusiones presentando unas suyas propias, y la primera pregunta tiene que ser si uno está satisfecho con el trabajo que se ha realizado en torno a esta comisión en todo este tiempo, teniendo en cuenta todo ese trabajo que tantas veces hemos analizado, del que hemos hablado. Bueno, han sido 2 años y medio de comisión de investigación y probablemente podíamos haber hecho más. Podíamos haber investigado más si no nos hubieran puesto seguramente alguna puerta en medio. El Partido Popular lo ha hecho eso bien, ha impedido que hagamos esa labor en muchos aspectos. Pero a pesar de todo, yo me siento satisfecho del trabajo y satisfecho de que los grupos parlamentarios de la oposición hayamos sido capaces de consensuar un documento. Esa es la fuerza de este documento. Y ese documento es fruto del trabajo, fruto del estudio de la documentación que se ha aportado y de las comparecencias en la comisión, y fruto, sin duda alguna, de una síntesis de todo lo que ha sucedido en la misma. La diferencia entre este dictamen y el del Partido Popular es muy claro. Nosotros hemos visto lo que ha sucedido en la comisión y a partir de ahí hemos hecho el dictamen. El Partido Popular, el dictamen lo tenía al inicio. Es el mismo, exactamente el mismo que dijo el señor Herrera en su comparecencia inicial, hace 2 años y medio. Exactamente lo mismo. No se han atrevido ni tan siquiera a decirle, después de las evidencias claras de irregularidades y deficiencias manifiestas, después de haber comprobado todo eso, incluso de haber existido reparos en algunos informes por parte del interventor general de la comunidad, bueno, se atreven a decir que esto prácticamente el control de legalidad se ha mantenido, no ha pasado nada. Bueno, pues todo eso es mentira. Luis, hablas de puertas en medio de todo este proceso y es quizás la primera afirmación que choca precisamente con las conclusiones del Partido Popular, porque decía el otro día Ángel Ibáñez, el viceportavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, que la transparencia ha primado en todo este proceso y que no ha habido un solo documento que no se haya entregado a la oposición. Bueno, el señor Ibáñez tiene mucha cara y no le importa mentir a todas las luces, le da exactamente igual. ¿Cómo puede decir eso cuando si al inicio de la Comisión de Investigación pedíamos 192 comparecencias y solo se aprobaron en principio las 56 que quiso el Partido Popular? Entonces, a partir de ahí tenemos lo primero. Segundo, el 40% de las comparecencias eran altos cargos de la Junta del Partido Popular, es decir, externa, y el resto son la concesionaria y 3 o 4 personas, entre ellos Luis Tudanca, que lo pusieron como castigo para seguramente sacar algún tipo de voz diferente a lo que decía de algún modo la Junta de Castilla y León de modo oficial. Pero a pesar de todo eso, ha habido consejeros, ha habido directores generales, ha habido gerentes que han dicho que eso era un desastre. Han dicho que ellos iban a hacer un hospital y nos hemos encontrado que en el transcurso de la firma del contrato, bueno, pues por arte de magia han sacado de la chistera otro hospital. Iba a ser un hospital con un número determinado, una construcción determinada, y de repente han sacado allí 3, 4 bloquecitos. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues alguien explicará alguna vez, espero, el modificado cero, el modificado famoso, modificado técnico, ese que dice que hay, pues que hay un problema técnico, que hay que desplazar el hospital hacia otro sitio, y de repente luego nos encontramos que no hay ese desplazamiento solo, sino que además se va hacia otro hospital que nada tenía que ver. Punto 1. La legalidad. El contrato, una vez que se firma ese contrato, hay que llevarlo a rajatabla y cumplirlo escrupulosamente. No se ha cumplido porque se ha modificado el objeto. El objeto del contrato era para ese hospital. Bueno, pues si se hace otro hospital, ese contrato debió de rescindirse. Punto segundo. En todos los procesos de lo que ha sido la licitación, ejecución, la contratación y la explotación y la gestión del hospital, hay irregularidades
continuadas. No lo decimos nosotros solamente, lo está diciendo también la propia plataforma de la sanidad pública, sí. Y además lo ha acreditado perfectamente. Yo, por poner un ejemplo, diré que ha habido marchas adelante y marchas atrás en las mesas de contratación. Hay 8 mesas que deciden qué empresa es la concesionaria. Bueno, pues esas mesas de contratación, de eliminarla por temeridad, a volverla a readmitir, porque dicen que no, que se habían equivocado, que un error lo tiene cualquiera, un error que hace que una empresa salga fuera y que vuelva después. Y qué casualidad, esa empresa resulta después de todo la adjudicataria. O cuando no les gusta, cuando están también a punto de adjudicar a las empresas que les corresponden en el aspecto económico, habían contratado una auditoría. Una auditoría que les tenía que decir, bueno, pues según estos baremos, la empresa o la agrupación que se le va a adjudicar es a esta. Bueno, pues como no les gustaba el resultado final, piden un informe de economía, un informe que lo hacen funcionarios de la Junta de Castilla y León y que cambia casualmente también las variables para que esa empresa, bueno, pues no sea la que se le iba a adjudicar, sino la que al final ha sido la adjudicataria. Estos procesos se han seguido desde principio a fin. La apariencia de que son pequeñas irregularidades que han dado que al final sea la empresa que ellos querían y que desde el momento, claramente lo tenían preconcebido desde el momento inicial hasta el momento final. Es decir, ellos de algún modo tenían determinado que esa agrupación era la que tenía que adjudicarse la concesionaria del Hospital de Burgos. En todo este proceso, Luis, hay que hablar precisamente del dinero, que es algo que se ha puesto sobre la mesa en diferentes momentos, por supuesto también en las conclusiones, y la diferencia también en esto entre el documento que ha elaborado la oposición y el que ha elaborado el Partido Popular es cuantiosa, porque mientras la oposición habla de un sobrecoste además millonario, el Partido Popular habla de una sobreinversión. Bien, el Partido Popular puede decir lo que quiera. Lo que está claro es que si hay un contrato a 30 años que decía que el hospital nos iba a costar 1.010 millones de euros y el resultado, después de las chapuzas, después de los modificados ceros, el modificado 1, los reequilibrios y todos los cuentos que nos han querido contar, al final nos hemos encontrado que el hospital cuesta 1.667 millones hasta ahora. Un canon anual que era de 38 millones de euros ha pasado a más de 95 millones de euros en algunos casos. Eso no tiene ninguna explicación, no lo debía de tener. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo con esto? Está sucediendo que ahora mismo la sanidad en Castilla y León esté paralizada porque el Hospital Universitario de Burgos ha arruinado la sanidad pública. Esa es la realidad. Y a partir de este momento, ¿qué? Porque el Partido Popular puede hablar de lo que quiera, sobre costes. Si voy a comprar un coche y compro un coche más grande con lujos y lo compro a plazos y en vez de al final acabo cogiendo 3 o 4 autobuses y encima me los equipan de modo diferente a como estaba previsto, pues al final pueden decir lo que quieran. Dice también el Partido Popular que esa hipoteca a la sanidad que defiende también el Partido Socialista en este caso no es tal porque representa el canon del hospital y lo que hay que pagar por él una ínfima parte del presupuesto, dicen al final de la Junta de Castilla y León y de la propia Consejería. Sin embargo, esta afirmación también la mantenéis en las conclusiones y es algo que efectivamente se ha puesto sobre la mesa también por parte de la plataforma a lo largo de todos estos años. No, pero sin duda alguna yo solamente diría 2 cosas. Hablando de Burgos, Hospital de Aranda de Duero, prometido en el año 2010. No se han hecho ni un solo trámite, es decir, no se, ni tan siquiera el proyecto. 10 años prácticamente, y no lo vamos a ver hasta el 2027, 2028, 2030. Eso es porque no hay dinero, eso es porque el Hospital Universitario de Burgos se ha llevado todo el dinero, pero no porque no tenga razón de ser, que lo podría tener si se hubiera hecho un hospital de gestión pública absolutamente, no un hospital público-privado que al final no sabe ni lo uno ni lo otro. Y podemos hablar del centro de salud de aquí, algún centro de salud que tenía que estar también en funcionamiento, me parece que es el García Lorca, o en Miranda de Ebro, y si no hay que mirar cómo está la sanidad en el resto de la provincia de Burgos. Manifestaciones en todos los sitios. ¿Será porque la Junta está poniendo empeño? ¿Será porque la Junta no tiene dinero? ¿Será porque se lo ha gastado, porque lo ha tirado precisamente en hacer un hospital que nos podía costar 1.000 millones y se ha gastado 667 millones de euros más? Yo creo que ahí está el sobrecoste que ellos dicen. Está clarísimo, no hay sobrecoste. Aquí lo que ha habido es el timo de la estampita. Es decir, han dicho, mire usted, voy a hacer este hospital, y cuando todo el mundo estaba viendo la maqueta del hospital viejo, de repente sacan de la chistera, negocian, en ese ítem negocian
para hacer otro hospital diferente, y en vez de gastarse 40 millones en equipamiento, se gastan 100 y pico millones en equipamiento. Y al final, bueno, pues no se sabe ni lo que se ha hecho. ¿Está acreditado todo eso? ¿Está acreditado que se ha hecho con toda la legalidad? Pues yo creo que no, y yo lo he dicho claramente. Hay informes como el del interventor general que dice, mire usted, a mí el modificado técnico ese nadie me ha dicho nada, y yo no he podido hacer el informe. Y ha pasado en otro modificado. Tiene que hacer el informe a posteriori, es un reparo que tiene que levantar el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Irregularidades, lo llamen como lo llamen, y así de principio a fin. ¿Qué pasa con el modelo de este hospital? Al final, Luis, es una de las cuestiones que también bueno, se han puesto sobre la mesa, sobre las que incide también este documento, porque se ha hablado muchísimo a lo largo de todo este tiempo de ese modelo diferente al que existía en nuestra comunidad autónoma, un modelo por el que incluso el consejero de Sanidad ha dicho que no se volvería a apostar, y sin embargo en las conclusiones del PP se dice que no es un modelo bueno o malo por definición, sino que hay que ver los resultados. Bueno, pues los resultados son que en toda España no se está haciendo ningún hospital bajo este modelo ya, que empezaron en el Reino Unido, que fracasaron, que están fracasando como fracasó el de Alcira, que los de Madrid están en una situación que al final van a tener problemas, y que aquí pues está realmente fracasando. Bueno, fracasado no, ha fracasado. Si el consejero y el propio presidente dicen que no lo volverían a hacer, fíjese usted lo que habrá detrás. Aquello que no hemos podido hincar el diente del todo. Pues fíjese lo que habrá detrás, porque si no estarían diciendo... Dijo el presidente, era el método de hacer un hospital más rápido, más eficaz, más eficiente. Y bueno, no se ha cumplido ninguna. Más caro, menos eficaz y menos eficiencia. Y además se ha hecho en 6 años y medio. Un hospital que tenía que hacerse bajo ese prisma, según dijo el propio presidente, en 3-4 años, entrar en funcionamiento. 6 años y medio. Lo mismo que el Río Ortega en Valladolid y cualquier otro hospital público. Lo que pasa que, claro, ahora tienen que decir que se ha equipado más, que ha habido que mejorarlo, que esas son pequeñas cosas. Bueno, al final están vistiendo a la mona de seda. Pero la pueden vestir de seda porque nos está costando, desde luego, un dinero que no nos lo podemos permitir. Pero la mona se sigue quedando, y al final los problemas los vamos a tener. Por eso hay dos partes en lo que ha sido esta comisión de investigación. Una parte que es precisamente investigar qué es lo que ha sucedido para que tengamos, desde luego, este disparatado sobrecoste, y la segunda, el modelo. En cuanto al modelo, nosotros claramente apostamos por recuperar para la sanidad pública de Castilla y León el UVU. ¿A cualquier precio? No. Queremos recuperarlo, pero no queremos que una vez que logremos saber la situación en la que se encuentra, es decir, ¿cómo lo hacemos eso? Hay que hacer una auditoría previa. Una auditoría previa para saber, primeramente, cómo se ha hecho todo. Porque saben que el Consejo de Cuentas quiso investigar y no nos dejaron en las Cortes de Castilla y León. Lo pedimos y nos dejaron. Pedimos una auditoría integral del estado físico del hospital y votaron en contra. Si nada tienen que ocultar, ¿cómo es posible que votaran en contra? Bueno, pues lo que hará Luis Tudanca, desde luego, si es presidente, porque su voluntad y la voluntad inquebrantable del Partido Socialista es recuperar este hospital público en su totalidad. Pero habrá que ver qué es lo que nos encontramos ahí. Si al final descubrimos ahí un pastel, y ese pastel alguien tendrá que ser responsable de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho y en qué se ha gastado el dinero. A lo mejor hay más sorpresas, porque todavía no ha acabado los conflictos entre la concesionaria y la propia Junta de Castilla y León. No han acabado, siguen todavía ahí. Hay bastante follón, por lo que nos consta, y seguramente esa cantidad de 1.700 millones en la que estamos ahora se nos irá a los 2.000 millones una vez que finalice la adjudicación en el año 2036. Por eso decía que nosotros apostamos por la recuperación del hospital. Luis Tudanca lo ha dicho claro al presidente el pasado pleno. Creemos que ha sido una ruina, que este hospital ha sido una ruina para Castilla y León. Hablo del método a través del cual se ha adjudicado, porque si hay alguien a que hay que salvar de toda esta quema, sin duda alguna, es a los profesionales. Los profesionales que siguen siendo prácticamente los mismos o menos de los que había en el Yagüe, y eso que iba a haber muchos más, y eso que el Divino Vallés al final lo han cerrado, que tenemos cerrados 8 quirófanos en el Divino Vallés, y estamos sacando y dando a algunas empresas o algunas aseguradoras muchas de las cuestiones que no puede solucionar el UVU y los hospitales. Bueno, pues tenemos 8 quirófanos cerrados en el Divino Vallés.
Luis, precisamente el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se desplazaba hasta Alzira para conocer qué había sucedido allí con ese hospital, y le han llovido muchas críticas por las afirmaciones que ha realizado en torno a lo que ha sucedido allí y cómo ese hospital ahora ya es de la sanidad pública, en este caso de la Comunidad Valenciana, por tratar de extrapolarlo, porque dicen que no son casos similares y que Luis Tudanca ha tratado de engañar diciendo que aquel se ha recuperado para la sanidad pública cuando lo que había finalizado era precisamente esa concesión. Sí, claro que sabíamos que estaba finalizando la concesión, pero claro, nosotros lo que consideramos importante es el hecho de que ese hospital se ha recuperado para la sanidad pública. Porque claro, y todavía con litigios, porque la empresa concesionaria todavía quiere sacar más tajada allí, después de que la que dejaron CAMS y toda esta gente que hizo todas esas historias en la Comunidad Valenciana. Yo creo que lo que tiene miedo el Partido Popular es que al final convenzamos a la ciudadanía que este hospital va a seguir el mismo efecto que tuvo precisamente el de Alzira. Que el de Alzira, en un momento determinado, tuvo que ser recuperado y después se le volvió a dar la concesión hasta que finalizara. Que eso no nos olvidemos que es así. Y además yo pienso que Castilla y León en estos momentos, bueno, pues el gobierno está acorralado por el tema de la sanidad y no podemos dilapidar más dinero en algo que no es exactamente necesario. Es decir, yo entiendo que las empresas están para ganar dinero, que la adjudicataria y la concesionaria tienen que ganar ese dinero, porque al fin y al cabo tienen un contrato. Pero yo creo que si Luis Tudanca el día de mañana, en junio, cuando sea presidente, llama a la concesionaria y dice, mira, vamos a ver, estamos interesados en recuperar el hospital. Nos sometemos a un litigio, a un arbitrio, y si ese arbitrio es saludable, es beneficioso a todas luces para la sanidad pública, adelante. Es mejor, estoy de acuerdo, acordar la recuperación del UBU que ir a los tribunales. Ahí quería yo llegar también, Luis, porque es uno de los retos, ¿no?, que ha planteado también el Partido Popular a la oposición y el Partido Socialista estos días. Decía también Ángel Ibáñez que en caso de que tuvieseis constancia, la oposición, de esas irregularidades y si tan mal había ido todo este modelo para la sanidad, que se acudiese a los tribunales con toda la cuestión, con toda la información de la que ya se dispone, aunque dice el Partido Popular que está convencido de que ese paso nunca se dará por parte de la oposición. Bueno, también dijeron que no se iba a denunciar ante el Tribunal de Cuentas y el Partido Socialista lo denunció. Vamos a ver, nosotros hemos intentado, hasta que haya el dictamen, si es que lo hay, nos queda ese último paso, ¿no? Un único dictamen, buscar acuerdos, que yo creo que es importante, acuerdos para beneficiar a los ciudadanos de Castilla y León, por encima de los partidos en estos momentos. El Partido Popular parece ser que lo tiene muy claro, pero la oposición, los 4 grupos, estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo este planteamiento se lo hice, además, el día de la presentación de las conclusiones. Es una pregunta que nos hicieron en las Cortes y yo dije claramente que como había consenso, ese tema no se había tratado. Pero lo normal es, para no romper el consenso, en principio, bueno, pues si los 4 grupos que han firmado precisamente estas conclusiones están de acuerdo, porque, mire usted, somos conscientes todos de que ha habido irregularidades. Que esas irregularidades dan o pueden dar lugar a alguna responsabilidad penal es otra cuestión que habrá que determinar. Y eso es algo que el Partido Socialista está convencido. Si al final están de acuerdo los 4 grupos, evidentemente habrá una denuncia penal. No le quepa la menor duda. Que no están de acuerdo el resto de los grupos, una vez que finalice el proceso, el Partido Socialista tendrá la posibilidad de hacerlo. Y si está en mi mano, yo, desde luego, y consultado con algunos otros abogados, veremos si entendemos que puede haber responsabilidad en la gestión, bueno, en todas las fases, porque hay irregularidades en todas las fases. Por lo tanto, no se descarta en absoluto. Y me alegro que nos anime el señor Ibáñez, porque sabe que nosotros lo hicimos una vez, tuvieron que modificar un dictamen y modificar algunas cosas para incorporar el documento al Tribunal de Cuentas, por cierto, presidido entonces por Margarita Mariscal de Gante, me parece que fue ministra con Aznar. Bueno, pues que eso fue un poquito raro, que les pidieron que completaran una documentación, pero en principio fue admitida, si usted recuerda la denuncia del Partido Socialista, y podría ser, y no le quepa la menor duda, podría ser admitida esta, porque ahora hay elementos, ahora hay documentos, y no se le olvida a nadie que hay 2 reparos, y por reparos de interventor hay muchos alcaldes procesados. No le voy a decir ahora mismo, incluso condenados.
No le voy a decir, un presidente de la comunidad que tiene, prácticamente... está forado y todas estas cosas. Yo no he dicho que va a ser contra el presidente, yo creo que hay mucha gente ahí que ha firmado. Hay otras responsabilidades, ¿no? Exactamente. Luis, queda ese último paso de la comisión para poder cerrarla. ¿Tiene el Partido Socialista esperanza o confianza en que se pueda llegar a algún tipo de entendimiento con el Partido Popular? ¿O vista la posición que ha mantenido este grupo, lo cree inviable? Lo digo también porque han dicho sus portavoces que en cuestiones puntuales estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso, pero parece que la cuestión del bloque de conclusiones o lo que se determina en este documento está muy alejado de lo que podría querer el Partido Popular también. Mire, la diferencia, ya lo he dicho al principio, entre los bloques de conclusiones de la oposición y el del Partido Popular es que el Partido Popular se lo han hecho desde las propias Cortes. Es que se lo han hecho allí, es que es el mismo que ha dicho el presidente al inicio, por lo tanto, eso es invariable. Nosotros, evidentemente, estaremos dispuestos a cualquier modificación que sea bueno para los ciudadanos de Castilla y León y que no rompa el consenso con los 4 grupos de la oposición que hemos firmado. Por lo tanto, en ese sentido, podemos verlo. Yo no sé si el Partido Popular quiere. El Partido Popular lo que quiere es que no haya dictamen. Lo que quiere es que sigamos el choque 42-42 para que esto no pueda ir al pleno de las Cortes y, por lo tanto, para que no se debata allí. Nosotros queremos que vaya, nosotros queremos que todos los ciudadanos tengan un espejo en el que sepan todas las verdades, como lo estamos expresando los portavoces de los diferentes grupos, precisamente hoy ante el Canal 54. Nosotros haremos ese esfuerzo, porque creo que es positivo. Pero lo que no vamos a permitir es que además ellos quieran devolver algunas de las cuestiones que no vayan a beneficiar a la sanidad pública, sino que vayan a beneficiar en este caso a la concesionaria. Eso no lo vamos a permitir. Se puede usted imaginar que hablan del equipamiento cuando tienen que renovar el equipamiento dentro de 5 o 6 años, que hay una cláusula de progreso que dice que tienen que cambiarlo cada X tiempo, pero claro, seguramente hay tecnologías ahora que hay que incorporar, que sí, que el Hospital de Burgos está muy bien equipado y si nadie lo duda. ¿Cómo podía no estar bien? Mira, ayer ponían un ejemplo y decían que a los pediatras les pedían una fédula para los niños, una fédula que cuesta 150 euros. Bueno, pues la concesionaria quería una de titanio que costaba 2.000 euros. Cuanto más caro sea, mucho más dinero gana la concesionaria. Es que es así. Tal y como han hecho este contrato, tiene un efecto multiplicador. Y claro, no es normal, si una cosa vale 100 euros, que vaya a costar 2.000 euros. Bueno, pues ese es el ejemplo. Sí estamos de acuerdo en que hay que intentar buscar ese consenso final entre los grupos, pero desde luego nosotros, hablo en nombre del Partido Socialista, con el exclusivo mandato que tenemos de beneficiar a los ciudadanos de Castilla y León, a la sanidad de Castilla y León, que permita sin duda alguna que tengamos también, o podamos hacer otros hospitales en el resto de la comunidad, que ahora mismo, tal y como está la cosa, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en ese último paso de la comisión. Luis, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, pero también durante todo este recorrido, en estos más de 2 años, hablando del Hospital Universitario de Burgos, y ante cualquier novedad, espero que puedas estar de nuevo con nosotros para contarlo. Muchísimas gracias al Canal 54, porque no solamente me he sentido muy a gusto, sino que además he podido explicar un poquito en las fases y ahora también al final del mismo. Así que agradecido, desde luego, del Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros continuamos.